Queridos estudiantes, buen día. Seguimos con nuestra nomenclatura de alcanos. En nuestro anterior video habíamos aprendido cómo nombrar alcanos lineales y el día de hoy vamos a estudiar cómo se nombran los alcanos ramificados. Veíamos cuál era la forma de los alcanos lineales. Entonces los alcanos lineales son aquellos que se perciben a simple vista como una línea de carbonos o una cadena carbonada con enlaces sencillos y de manera lineal. Los alcanos ramificados, entonces, son alcanos que, además de una cadena principal, tienen varias cadenas secundarias, como el que tenemos acá en pantalla. Entonces vamos a aprender a nombrar compuestos como estos, que son compuestos o alcanos ramificados. Para nombrar alcanos ramificados como estos, que evidentemente son muy diferentes a los alcanos lineales, puesto que tienen ramas o radicales unidos a una cadena principal, tenemos que seguir unos sencillos pasos. Entonces, primero vamos a seleccionar una línea continua de carbonos que tenga la mayor cantidad de carbonos posibles en toda la estructura. Entonces vamos a contar por todos lados cuál es la cadena lineal más larga y esa será nuestra cadena principal. Entonces vamos a mirar, entonces por ejemplo, esta es una línea continua de carbonos, esta. Entonces vamos a contar los carbonos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Esta es una línea de 8 carbonos. Vamos a mirar otra línea principal. A simple vista se ve esta como una cadena bien larga. Entonces puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. Entonces, bueno, podemos examinar esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. 3 posibilidades tienen 8 carbonos. Sin embargo, para facilitar nuestra nomenclatura, vamos a escoger la línea horizontal de carbonos, que es la línea más larga de las que podemos contar. Esta va a ser nuestra línea o nuestra cadena principal. Entonces, nuestro primer paso es seleccionar la cadena de carbonos más larga, que tenga cualquier forma, pero la más larga y continua. Ese es el primer paso. El segundo paso es numerar nuestra cadena de carbonos por el extremo más cercano a una rama. Entonces, si cogemos este extremo, hay 1, 2 y 3 carbonos para nuestra primera rama. A esta le vamos a llamar rama o radical. Si miramos este extremo, entonces tenemos 2 pasos para llegar a nuestra primera rama. Entonces, el extremo más corto para llegar a nuestra primera rama o radical es el extremo derecho, no el extremo izquierdo. Entonces, vamos a numerar desde nuestro extremo derecho. Entonces aquí tenemos el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5, el carbono 6, el carbono 7 y el carbono 8. Tenemos una línea principal de 8 carbonos. El siguiente paso es seleccionar las ramas comunes. Bueno, entonces aquí vemos que de nuestra cadena principal se desprenden 1, 2, 3 y 4 ramas o radicales. Se desprenden 4 ramas o radicales. Entonces tenemos 2 ramas que tienen el mismo peso molecular o que tienen solamente un carbono. Tenemos una rama o radical que tiene 2 carbonos y por último tenemos una rama o radical que tiene 3 carbonos. Bueno, entonces en este momento ya vamos a empezar a nombrar este compuesto de alcano ramificado. En primer lugar vamos a mirar las ramas que son iguales o radicales que tienen el mismo peso molecular.
escribimos entonces en dónde están ubicados. Vemos que esta rama de un solo carbono, si tiene un solo carbono, tiene el prefijo met. Aquí tenemos a la derecha nuestra tabla de prefijos griegos. Si tiene un solo carbono, tiene el prefijo met, pero como es rama o radical, tiene el sufijo il. Este se llama metil. Este se llama metil. Este es un metil. Este es otro metil. Tengo dos metiles. Entonces, el nombre de este compuesto será 2,3 guión, como son dos metiles, aquí en los radicales que se repiten, vemos que si hay dos metiles, el prefijo es di. Son dos metiles, entonces esto se va a llamar dimetil. Di porque son dos metiles y metil, met, porque cada uno tiene un solo carbono. 2 está en el carbono 2. 2,3 dimetil guión, la siguiente por peso molecular. Ya nombramos las de un solo carbono, ahora vamos a nombrar las de dos carbonos. La rama de carbonos está en el carbono 6. 6, si tiene dos carbonos, el prefijo es 2, et. 2, etil, termina en il porque es una ramificación de un radical. Ya nombramos esta, ya nombramos esta, ya nombramos esta, ya nombramos esta. Falta la del carbono 6. Ya nombramos la del carbono 6. Ahora vamos a nombrar la del carbono 5. 5 tiene 3 carbonos esta rama. El prefijo para 3 es prop. Entonces 5 propil, il porque es una rama. Y cuando ya nombramos todas las ramificaciones o radicales, ya está la del 2, la del 3, la del 5 y la del 6, se procede a nombrar la cadena completa. La cadena completa es de 8, buscamos en nuestra tabla 8, el prefijo es oct, esto se llama octano. Octano. Ese es el nombre de nuestro compuesto. 2,3 dimetil, 6 etil, 5 propil, octano. Aquí hay 7 compuestos que pueden ser nombrados por medio de las reglas de nomenclatura de alcanos ramificados de la IUPAC. Entonces, vamos a nombrar el compuesto número 1. Primer paso, entonces seleccionar la cadena más larga de carbonos. Entonces tenemos que la horizontal tiene 3 carbonos y también esta bifurcada también tiene 3 carbonos, o sea, el máximo de la cadena son 3 carbonos. Seleccionamos nuestra cadena más larga, que puede ser esta. Esa es nuestra cadena más larga. Segundo paso, numeramos por el extremo más cercano a la rama o al numeral, al radical, que puede ser por cualquier extremo. Entonces, por el extremo izquierdo, entonces habrían 2 pasos o 2 carbonos para llegar a la primera rama. Por el extremo derecho habrían también 2 pasos para llegar a la primera rama, o sea que pues, se puede numerar por cualquier extremo. Entonces, numeramos de izquierda a derecha, se podría. Carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Vemos que el único radical se encuentra unido al carbono 2. Entonces, el nombre de este compuesto sería
según este radical, tenemos que hay una rama de un solo carbono, se llamaría metil. Entonces esto se llamaría 2-metil, y como ya no hay más ramas, sino únicamente el 2-metil, propano, que es la cadena principal. Este compuesto se llamaría 2-metil, porque en el carbono 2 hay un metil, y como ya no hay más radicales, entonces la cadena principal se llamaría propano. Nombraremos este segundo compuesto. Entonces, escogemos la cadena más larga de carbonos, evidentemente la horizontal. Tenemos 4 carbonos en la cadena principal y tenemos aquí nuestra única ramificación. Numeramos por el extremo más cercano a la primera rama. Entonces, sería de izquierda a derecha 1, 2, 3 y 4. Entonces este compuesto se llamaría, en el 2 hay un radical nada más, tiene un solo carbono, se llamaría metil. Entonces este compuesto se llamaría 2-metil, como ya no hay más ramas, ya no hay más radicales, se llamaría 2-metil, y por último el nombre de la cadena principal, butano. ¿Por qué? Porque tiene 4 carbonos en su cadena principal. 2-metil butano, que es nuestra. Ya están todas nuestras cadenas principales resaltadas en color violeta, color moradito, y ya están numeradas las cadenas principales por el extremo más cercano al primer radical o la primera rama. Vamos a proceder entonces a darle el nombre a cada compuesto. El compuesto número 3 entonces se va a llamar 2,2 dimetil propano. ¿Por qué? Porque en el mismo carbono número 2 hay 2 metiles, por eso se llama 2,2, se repite el número, dimetil, 2 metiles, propano, porque la cadena principal es de 3 carbonos. Este compuesto, el compuesto número 4, se va a llamar de la siguiente manera. Entonces tenemos el metil en el carbono número 2. 2-metil, solamente hay un metil, y como no hay más ramas, se llamará pentano, porque la cadena principal es de 5 carbonos. 2-metil en el carbono 2 un metil, y no hay más ramas, entonces quedará pentano. Este compuesto de acá se llamará 2,3 dimetil, no hay más ramas. Por último, se va a llamar butano, porque es la cadena principal de 4 carbonos, como vemos acá. Este video lo pueden ver varias veces si necesitan entenderlo mejor. El compuesto número 6, necesitamos verlo, no tiene esta línea horizontal, no tiene la cadena horizontal, y se tiene que mirar por donde sea para que obtengamos la línea más larga. Entonces aquí tenemos que este compuesto se va a llamar 3, porque está en el 3 el metil, la rama, 3-metil, no hay más ramificaciones, y por último la cadena principal se llamará, como es de 6, miramos la tabla, hexa. Por último, nuestro último compuesto ya se va a llamar entonces 3-metil, en el carbono 3 hay un metil, 5 isopropil, porque es un propil, tiene 3 carbonos, pero está unido por el carbono secundario, el de la mitad, y por último nuestra cadena, octano. Pueden ver varias veces este video para que aprendamos correctamente a nombrar los alcanos ramificados.